Y recién mañana el Consejo de Rectores debería comunicar los pasos a seguir tras los incidentes registrados durante la PSU y posterior suspensión de la prueba de historia. Para abordar este tema nos acompaña desde Estados Unidos Sergio Urzúa, economista e investigador de CLAPES UC. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas, un abrazo a la distancia. Muy buenas tardes, por lo menos aquí en Chile. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, te pregunto por lo primero, a ver, todo lo que ha sucedido los últimos días con el tema de la PSU, la suspensión, tú has seguido siempre muy de cerca el tema de la educación, obviamente cruzado con temas económicos. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ha sucedido por lo menos las últimas 2 jornadas en nuestro país? Bueno, la verdad que lo que hemos observado en las últimas 2 jornadas es un reflejo del problema profundo que enfrenta Chile, que lo tiene entrabado en lo que nosotros conocemos en economía como la trampa del ingreso medio, y es básicamente un problema de educación. Lo que hemos observado con las manifestaciones de estudiantes, con lo que ha ocurrido con la filtración de la PSU, son simplemente ejemplos del gran desafío que enfrenta Chile, que es tener una población educada y un sistema educacional que está a la altura de las circunstancias. Creo que eso de alguna forma ha quedado evidentemente en cuestión en función de lo que hemos vivido durante estos últimos 2 días. También, Sergio, aquí se ha puesto en cuestionamiento la labor del Estado como garante de la seguridad, como garante de un proceso que siempre fue un proceso muy normal todos los años como la PSU. Ayer escuchamos a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que delegaba mucha responsabilidad en el DEMRE, en el CRUCH, en los rectores, quienes organizan obviamente la prueba. ¿Cuánta responsabilidad también tiene dentro de lo que ha sucedido el mismo Ministerio de Educación o el Estado o el gobierno, que también debe ser garante de la seguridad de un proceso como este? A ver, yo no creo que quepa alguna duda a esta altura, después de todo lo que se ha observado durante la última semana, no solamente los últimos 2 días, que el Estado también tiene falencias importantes en cuanto al control del orden público. Eso es una manifestación de un problema profundo también, que es básicamente que el país que nosotros nos consideramos OSD, si tú quieres, o a puertas de alcanzar el desarrollo, evidentemente no lo es. Estos son manifestaciones del subdesarrollo, de los problemas de progreso que el país enfrenta, y por lo tanto, más allá de identificar los cuestionamientos sobre un ministerio en particular, yo creo que aquí el Estado completo ha fallado en cuanto al orden público, y la manifestación anticipada, anunciada por parte de estos jóvenes, y el resultado que nosotros observamos de estas manifestaciones es simplemente otra manifestación de un problema que ha sido evidente durante las últimas semanas. Te lo comentaba en la presentación, mañana el CRUCH deberá decidir cuáles van a ser los pasos a seguir en lo que tiene que ver con este proceso de la PSU 2019, aunque se efectúa el año 2020. ¿Qué es lo que tú crees que debiera decidirse a tu juicio? Y también tomando en consideración las mismas palabras, tú lo decías, de los voceros de las asambleas de estudiantes secundarios que han llamado incluso, si que se realiza nuevamente la prueba, también a realizar las mismas acciones. Mira, a ver, a esta altura la verdad que lo que hay que tratar de asegurar es un proceso de admisión lo más normal posible, condicional al daño realizado. Creo que eso es evidente, que este proceso de admisión va a tener un daño. El CRUCH tiene la obligación de llevar un proceso de admisión condicional a estos problemas, pero bajo la normalidad que se pueda, y probablemente asegurar la posibilidad de que aquellos estudiantes que no pudieron dar sus pruebas lo puedan hacer. Ahora, dado lo que nosotros observamos, uno esperaría que la preparación respecto de este nuevo evento de prueba, ¿cierto?, que no sabemos cuándo se va a dar, en qué condiciones se va a dar, sea lo más normal posible. O sea, que esto se vuelva a repetir me parece que sería simplemente desastroso para efectos de lo que significa el proceso de admisión. Pero creo que lo que el CRUCH no debería hacer es anticiparse a un cambio estructural que puede tener consecuencias de largo plazo, actuando de forma muy rápida, poco reflexiva. Creo que lo que hay que hacer en esta altura es avanzar en un proceso de admisión de mediano y largo plazo que pueda de alguna forma remediar algunos de los problemas que tiene la PSU, que han sido documentados, pero sin olvidar 2 cosas. Uno, que mientras que nosotros simplemente rompiendo el termómetro la fiebre no se va a terminar, por lo tanto pensar que con cualquier otro instrumento de admisión universitaria se van a resolver los problemas de desigualdad que caracterizan al sistema de educación chileno, me parece que eso es una falacia, es una ingenuidad. Y por supuesto que acá no hay tampoco instrumentos que son perfectos.
La PSU tiene sus deficiencias, pero vamos a ver que en la medida que uno empieza a analizar otras alternativas, todas las otras alternativas también tienen sus problemas. Y por lo tanto hay que ser muy cauto en entrar a prometer cosas que probablemente no van a tener los resultados que uno espera, porque hay que entender que lo que estamos haciendo hoy día, estamos discutiendo el proceso de admisión universitaria, y ese proceso de admisión universitaria es simplemente, en muchas dimensiones, un reflejo de los problemas que enfrenta la educación en Chile desde los primeros años. Y por lo tanto, insisto, no hay que ser ingenuo y hacer falsas promesas y en función de esas promesas actuar en forma reflexiva. Lo que tiene que hacer hoy día los técnicos a cargo del sistema de admisión es continuar en los procesos de revisiones que son muy naturales a estos instrumentos y hacerlo con calma, hacerlo con reflexión, hacerlo con altura de miras. Yo creo que eso es fundamental. Dentro de esta reflexión, dentro de este trabajo, Sergio, ¿cómo se ve recoger la opinión de los estudiantes? Los estudiantes que desde el año 2006, con la Revolución de los Pingüinos, el 2011, han sido protagonistas en los cambios que se han implementado, para bien o para mal, en los cambios que se han implementado en la educación escolar, en la educación secundaria, en la educación universitaria. ¿Cómo debiera recogerse justamente la opinión de un mundo como el secundario, que en parte hemos visto, por lo menos las ACE y las CONE han manifestado que se han sentido postergados en una discusión que ellos dicen, en el caso de la PSU, y muchos expertos también han recogido que incluso es más segregadora que la prueba de actitud académica, que es lo que se buscó justamente fue tratar de morigerar esa segregación? ¿Cómo se recoge la opinión de los mismos estudiantes? Ahora, yo creo que hay que ser cuidadoso. Efectivamente, el diagnóstico de que la PSU tiene falencias creo que es muy evidente. Creo que en ese sentido no hay que engañarse. Ahora, de ahí a nosotros tener que simplemente incorporar algunas de las demandas de grupos que tampoco sabemos cuán representativos son, creo que hay que tener mucho cuidado. Estos no son instrumentos que se pueden llegar y revisar de un día para otro sin tener mayores consecuencias. Creo que hay que ir con calma. Y creo que también hay que escuchar a todos aquellos alumnos que han sido afectados en esta situación. Creo que aquí van a haber miles de estudiantes que van a tener afectados sus puntajes y los procesos de admisión contaminados por efecto de estos actos de delincuencia que yo creo que no tienen otro nombre. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en simplemente captar estas demandas que son en muchos casos muy viscerales, que están muy ideologizadas, para efecto de entender el desarrollo y el progreso de un sistema de esta naturaleza, que es complejo, que se tiene que hacer cargo de muchas dimensiones, ¿cierto? Y que lamentablemente, quiero aquí decir algo también, me parece importante mencionar que las falencias que hemos observado respecto de la PSU en este evento en particular, pero ya las acumuladas, es de alguna forma un reflejo de que aquí el Estado ha entregado un monopolio al desarrollo de esta prueba, un monopolio que seguramente no ha permitido que se produzcan las innovaciones necesarias para efectos de esto, el uso de tecnología para, por ejemplo, asegurar la protección de la información, el uso de tecnología para poder asegurar un proceso de rendición de pruebas más eficiente, que se sigue insistiendo en una prueba que se hace a una vez al año, que la verdad que es una cosa que es difícil de entender. Y esa falta de innovación, insisto, yo lo atribuyo a que aquí hay un monopolio por parte del DEMRE en cuanto a el desarrollo de este instrumento. Creo que es necesario, en el contexto de esta discusión, abrir la cancha y pensar cuáles son las alternativas para un proceso a un diseño institucional de lo que es la prueba de admisión universitaria en Chile. Sí, justamente dentro de lo que tú decías, ayer lo decía la ministra Cubillos, que el próximo año, entre comillas, el sostenedor de esta prueba va a ser el Ministerio de Educación. ¿Cuánto puede cambiar ese escenario al no existir esta suerte de monopolio que tú dices? Pueden contratarse quizás, no sé si te digo, empresas o algún tipo de proveedor, algún experto, a ver, que le vayan cambiando un poco la fisonomía a esta prueba, no solamente en los contenidos, sino que en cómo se trabaja. Tú lo decías, que se rinda quizás más de una vez al año. ¿Qué otras fórmulas se pueden ir buscando, recoger otras experiencias internacionales para ir enriqueciendo un poco la discusión en torno a este tema? Hay muchísima experiencia internacional, Andrea. En materia de admisión al sistema de educación superior, la evidencia es amplia. Y por lo tanto creo que el Ministerio ahora tiene la posibilidad de empezar a traer alguna de esas experiencias, de poder incluir nuevos actores, de incluir tecnología e innovación para efectos del desarrollo de un nuevo instrumento de admisión. Ahora, esto tiene que ser en forma pausada, en forma secuencial. Recordemos que hay muchos estudiantes hoy día que están en tercero medio, que se han preparado durante 3 años al menos para rendir una prueba de admisión universitaria de las características que tiene la PSU. Uno no puede llegar de un día para otro y cambiar la estructura de esta prueba en materia de contenido, en materia de forma. Por lo tanto, esto es un proceso de nuevo, como muchas cosas en Chile. Debe ser un proceso bien pensado, bien implementado, incorporando tecnología, como insisto, ¿cierto?, de innovación,
pero evitando el actuar desenfrenado, movido por la pasión de algunos, por la fuerza, por la violencia de algunos, porque la verdad que hacer algo en materia de educación superior, en materia de admisión a educación superior, apurado puede ser el costo mucho mayor, ¿cierto?, de lo que hoy día tenemos, que ya sabemos que tiene deficiencia como la PSU. Nosotros hemos visto muchos los cambios que se han hecho han sido un poquito de esa naturaleza, y hemos visto el impacto mínimo que ha tenido. Todos los cambios que hicimos en educación superior, y no hemos visto impactos significativos sobre la productividad, por ejemplo. La gratuidad no ha tenido un impacto muy importante, y vemos a los mismos estudiantes que peleaban por gratuidad ahora insistiendo en cambios mayores. Cuando vemos lo que ha ocurrido en educación secundaria, son estos mismos chicos que están reclamando, pero no encontramos cambios significativos en calidad, por ejemplo, en su desempeño. Creo que ha llegado el tiempo, de una vez por todas, de sentarse a pensar bien cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Los miles de millones de dólares que se han destinado a educación, que son históricos para efecto de lo que ha sido el presupuesto del Ministerio de Educación en Chile, tenemos que asegurar que tengan un impacto. Y hay elementos que son mucho más importantes, mucho más profundos. Lo que ocurre hoy día en las salas de clases, por ejemplo, qué ocurre con los profesores. Nosotros, junto a Arturo Fontaine, escribimos un libro en el cual insistíamos mucho en la importancia de revisar la estructura de sueldo de los docentes, pensar lo que está pasando dentro de las casas, hasta qué punto lo que estamos observando ahora también es un reflejo del quiebre generacional que se ha producido en el living de la casa. ¿Cómo puede ser que se produzca hechos de violencia y delincuencia por parte de jóvenes? Esos son todos elementos que tienen que ser considerados en el contexto de educación. Lo que ha pasado hoy día es un reflejo, insisto, del problema de educación que tenemos hoy día en Chile. Esto es simplemente una manifestación más de un problema muy profundo. O sea, claramente, de acuerdo a tu criterio, lo que tú estás viendo, los cambios no deberán verse de manera mayoritaria. No es conveniente quizás un tremendo cambio para el próximo año. Esto deberá darse paulatino, un proceso que deberá demorar, no sé, 3, 4, 5 años hasta lograr un sistema que sea de la mejor calidad posible. Absolutamente. Te insisto, hoy día hay estudiantes, hoy día en tercero medio, que se han preparado para rendir una prueba de selección universitaria con las características que tiene hoy día la PSU. Tú no puedes llegar y cambiarle la regla de juego a ese grupo. Eso sería afectarlo en forma importante. Hay que evitar este apuro, ¿cierto?, generacional que contamina el debate en Chile. Esto es un tema delicado, complejo, que necesita ser digerido y pensado. El diagnóstico existe, la pregunta es cómo se incorporan esos cambios al proceso de selección que hoy día tenemos funcionando a medias, lamentablemente, en Chile. ¿Y cómo ves tú, Sergio, esta discusión, este tema también ha atravesado lo netamente educacional, obviamente traspasa lo político, y cómo ha afectado también la discusión constitucional, sobre todo en Chile Vamos? Esta fractura que ha generado, sobre todo en RN, ha sido el gatillante de que 8 senadores firmaran y al final acordaran que el próximo 26 de abril van a votar por el no en el plebiscito constitucional. ¿Cuánto permea esta misma discusión? ¿Sientes que es sostenible este fundamento de los mismos senadores parlamentarios de RN en cuanto a que esto es una explicación que lleva a que un proceso constitucional podría correr peligro en caso de efectuarse? A mí me parece que es bastante evidente que aquellas personas que se manifestaron en su momento por el sí puedan hoy día revisar su decisión en función de las complejidades que se han observado a partir del proceso de selección universitaria. Eso me parece muy evidente, pero Andrés, creo que aquí hay un tema muy importante también que más allá del problema constitucional, del debate constitucional, creo que lo que ha quedado también muy claro en Chile durante la última década y que se ha manifestado en los últimos 2 días, es que nosotros vamos a tener un problema de crecimiento económico muy importante durante la próxima década. Tenemos un grupo de estudiantes que no se han preparado, que no han invertido en capital humano de forma importante. Eso va a generar muchísima incertidumbre, imposibilidades de crecer, y por lo tanto, más allá de la incertidumbre propia del proceso constituyente, los actores económicos van a tener que empezar a internalizar la realidad de una juventud que lamentablemente, más allá de todos los esfuerzos que se han realizado, parece no estar capacitado para competir. El mundo no nos está esperando a Chile el resolver sus problemas constitucionales o el resolver los problemas de capital humano para crecer. Los otros países no están enredándose en las cosas que nosotros estamos enredando, son mucho más pragmáticos en cuanto a cuáles son las políticas que deben hacer, y nosotros seguimos enredados y lamentablemente no es clara una salida a ese enredo,
respecto de elementos esenciales de lo que es el progreso económico y social. Creo que, insisto, en cuanto a lo que nosotros hemos observado durante el lunes y martes en lo relativo a la PSU, creo que lo más preocupante de todo es que aquí van a haber muchas generaciones de estudiantes que no solamente han sido autoengañados respecto de cuáles son las expectativas futuras de un país como Chile, que se siente muchas veces en sus demandas, ¿no? Sino que además van a enfrentar el desafío de un mundo mucho más competitivo, mucho más preparado para competir, que eventualmente, ¿cierto? Esa competencia global puede afectar mucho a un país como Chile, porque si el cobre no alcanzó para que Chile llegase al desarrollo, la apuesta es que el capital humano lo haga. Bueno, en este contexto hay que preguntarse, ¿están los jóvenes en Chile preparados para dar esa batalla de competitividad global? Y a mí me parece, en función de las cosas que uno observa en los medios de comunicación, el debate respecto a tomar la prueba de selección universitaria, la falta de oferta de alternativas y este diagnóstico tan negativo y autodestructivo de una parte importante de la juventud, a mí me llena de dudas respecto de la posibilidad de que Chile efectivamente pueda dar el paso al desarrollo, ya no en 5 años o probablemente la próxima década, sino que las próximas 2 décadas. Creo que la cancha hoy día está abierta incluso en ese espacio. Sergio Ursúa, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Andrés, que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.